Damas y caballeros, bienvenidos a este su canal, presentándoles una cámara fotográfica marca Micona, modelo MV828. Esta cámara utiliza rollo de 35 milímetros, como este. Tenemos uno instalado al interior, junto con un par de baterías alcalinas AA, las cuales nos van a ayudar a activar el flash, ¿ok? Bueno, les comentamos que esta cámara es muy práctica, muy sencilla, simple, pero cumple sus funciones de manera efectiva. Ok, aquí vemos que está, pues sí, en muy buenas condiciones todo. Ok, cumple sus funciones debidamente. Es una cámara bastante fácil de utilizar. Perdón. Vamos a hacer una prueba de disparo. Vamos a rebobinar. Disparamos. Ok, otra vez. Ok, vamos a echarle la luz para ver la apertura de la operación del obturador. Okay, es un movimiento muy rápido. A veces no se alcanza mucho a percibir, sin embargo, ahí se vio. Otra vez. Ahí se vio otra vez. Ok, eso fue sin flash. Ahora vamos a ir con el flash. Vamos a quitar la antorcha. Perdón. Vamos a darle cuerda. Disparamos. Ok. Y ahí está listo otra vez para disparar. Vamos a darle la cuerda. Disparamos. Ahí está otra vez listo. El tiempo de recuperación del flash entre toma y toma es bastante rápido. Ok. Otra vez. Ok, apagamos el flash. Vamos a ver que el contador de escenas va bien. Ahí está, va en el número aproximadamente 12-14. Vamos a echarle un poquito de antorcha para que se vea mejor. Ahí está, 12-14, bueno, en 12 tomas aproximadamente, ok. Vamos a apagarlo. Vamos a abrir la compuerta. Al jalar eso se escuchó un ruidito y nos indica que ya se volvió a resetear otra vez desde el inicio el contador de imágenes o de escenas, ahí para que vean cómo más o menos es la operación. Rebobinamos, ahí está, disparamos otra vez. Ese sonido que se escucha como si se disparara no es el disparo, es parte de la operación de la cámara. Ok, ahora vamos a rebobinar, lo cual vamos a tener que apoyarnos aquí con una, dejando el celular aquí. Okay. A ver si aquí se aprecia bien. Sacamos la palanquita esta, presionamos un botón de acá abajo en la parte inferior. Tenemos que mantenerlo oprimido, de lo contrario no se va a poder realizar el rebobinado de buena manera, okay, de manera correcta. Entonces necesitamos rebobinar con el botón al mismo tiempo que esté presionado, de lo contrario no se va a poder llevar a cabo el rebobinado bien. Okay, ahorita lo estamos haciendo. Ya, ahí fue. Vamos a jalarlo. Ahí está. Ok, vamos a quitar aquí el apoyo. Y ahí está. Vamos a echar la antorcha nuevamente. Ok, vamos a jalar esto y sacar el rollo. Ahí está. Era un rollo de 35, bueno, de 35 milímetros como el que les mostramos al inicio. Vamos a recorrer, a ver, para que vean desde el interior de la cámara cómo se ve. Ok, ahí se vio.
Ahí se volvió a ver. Vamos a verlo, bueno, así sin antorcha. Vamos a darle cuerda y apuntar a un lugar donde haya más o menos iluminación. Ahí se vio. Ok. Última vez. Ahí se vio. Ok. Entonces, como se pudieron dar cuenta, la cámara sí está funcionando perfectamente. Todo lleva a cabo sus funciones bien. Ahí está el contador otra vez en Start. Ok. Ahí está desde el inicio otra vez. Todo está funcionando perfectamente. La cámara cumple con sus funciones. Es bastante práctica, es bastante básica, pero logra llevar a cabo sus funciones de manera correcta. Incluye su funda original también. Ok. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda, estamos a la orden. Gracias.